Capítulo 1. Antes de sentarse. La casa preparada. La casa estaba lista demasiado pronto, como si alguien hubiera intentado adelantar la noche para que llegara de una vez y se terminara. Las luces del arbolito parpadeaban en un rincón con una paciencia artificial, encendiéndose y apagándose sin preguntar si había ánimo para verlas. En la mesa del comedor, el mantel estaba estirado con una prolijidad casi solemne, y los platos, todavía vacíos, parecían esperar una comida que no era comida, sino ritual. Todo olía a limpio, a superficie recién repasada, a intento. Ella caminaba descalza por el pasillo como si tuviera miedo de hacer ruido, no porque alguien pudiera enojarse, sino porque el silencio, cuando se rompía, dejaba ver lo que guardaba debajo. El piso estaba frío, pero no era ese frío lo que le erizaba la piel, era el otro, el que no venía del invierno sino de la ausencia. Había pasado el día ordenando cosas que ya estaban ordenadas, moviendo adornos 1 centímetro hacia la derecha, acomodando servilletas con doblez perfecto, como si la exactitud pudiera reemplazar lo que faltaba. La casa estaba vacía en un sentido raro, no por falta de muebles, ni por falta de historias, sino por falta de cuerpos presentes. La familia llegaría más tarde, sí. Llegaría con bolsas, con saludos, con voces, con esa energía particular que trae la Navidad cuando aún no se sentó nadie a la mesa y todavía todo puede salir bien. Pero por ahora, el lugar era un escenario sin actores, y en ese anticipo silencioso, ella sentía que la casa respiraba de otra manera, más lenta, más pesada, como si también supiera. En la cocina, la heladera estaba llena. Había ingredientes que solo se compraban en diciembre, cosas que el resto del año no valían la pena, como si el calendario autorizara ciertos excesos y prohibiera otros. Había una ensalada lista, tapada con film, esperando su turno. Había pan dulce, había turrones, había una botella reservada para el brindis. Había abundancia. Y aún así, la casa seguía vacía. Le costaba aceptar esa contradicción, que una mesa pueda estar servida sin estar completa, que el todo se parezca tanto a un casi. Miró la mesa desde la puerta del comedor, sin entrar del todo, como si cruzar ese umbral fuera el primer paso hacia una noche que todavía no quería habitar. Contó los platos, por costumbre. Contó las sillas. Cada año eran las mismas. Cada año se repetía el gesto con una familiaridad automática, y sin embargo, ese año, el número parecía falso. Había una silla que estaba ahí, sí, pero que no estaba. Una presencia hecha de vacío. Un lugar que nadie ocupaba desde hacía tiempo, y que aún así seguía reclamando su forma en la mesa. No era solo una persona lo que faltaba, era una manera de estar. Era una voz que solía caer en el momento justo para aflojar una tensión. Era una risa que le daba permiso a la suya. Era una costumbre pequeña, casi invisible. El modo en que esa persona cortaba el pan, el modo en que servía primero a los demás, el modo en que preguntaba, ¿querés un poquito más? Como si alimentar fuera un lenguaje. La ausencia no tenía un rostro único, tenía detalles. Y los detalles eran crueles porque aparecían cuando nadie los llamaba. Se acercó al arbolito y acomodó una esfera que había quedado torcida. El reflejo de las luces le devolvió una versión deformada de sí misma. Una figura recortada entre colores, una silueta sin precisión. Sus manos temblaron apenas, nada dramático, solo ese temblor mínimo que aparece cuando el cuerpo intenta sostener algo demasiado grande sin avisar. Se obligó a respirar lento. 1 vez, 2 veces. La casa siguió igual. Las luces siguieron parpadeando. El silencio no se quejó. En el living, el sillón estaba cubierto con una manta prolija, doblada como si nadie la hubiera usado. Había una playlist lista en el teléfono, canciones suaves para ambientar, como si la música pudiera suavizar el filo de ciertas conversaciones. En la repisa, los adornos navideños estaban alineados con una simetría casi cuidadosa, y ella pensó, sin querer, que había ordenado todo como quien acomoda una habitación antes de una visita importante. Pero la visita importante era una noche, y la noche, lo sabía, iba a traer cosas que no se podían barrer.
Se apoyó un instante en el marco de la puerta del comedor. Miró la mesa otra vez. Había un centro de mesa con ramitas y una vela que todavía no estaba encendida. La vela parecía esperar una señal, como si la luz tuviera que ser merecida. Ella pensó en encenderla ahora, pero no lo hizo. Había aprendido que adelantar ciertos gestos es una forma de pedirle al mundo que se comporte. Y el mundo no se comporta por pedidos. En cambio, caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua. El sonido del agua cayendo fue más fuerte de lo que esperaba. Se quedó quieta, vaso en mano, escuchando el eco mínimo. La casa le respondió con su quietud, y en esa quietud, ella sintió la primera punzada de la noche. No tristeza estruendosa, no llanto inmediato, sino una certeza pequeña y dura. La familia iba a llegar. La mesa iba a llenarse de platos, de migas, de palabras. Iban a reír en algún momento, seguramente. Iban a discutir también, como siempre. Pero esa silla iba a seguir siendo un hueco con forma de persona. Y ella, aunque todavía no quería, sabía que tendría que sentarse igual. La silla. La silla estaba en su lugar desde siempre, o eso parecía. Nadie la había movido, nadie había sugerido retirarla, como si hacerlo fuera una forma torpe de admitir lo evidente. Permanecía alineada con las demás, con la misma distancia respecto a la mesa, con el respaldo recto y el asiento limpio, esperando un cuerpo que ya no llegaba. Ella la miró de reojo mientras acomodaba los cubiertos, evitando detenerse demasiado tiempo, porque sabía que las cosas quietas, cuando se miran de frente, empiezan a decir cosas. No era una silla especial, no tenía marcas distintas ni recuerdos visibles adheridos a la madera. Sin embargo, pesaba más que las otras. Era la única que parecía ocupar espacio, aún estando vacía. A su alrededor, el aire se sentía distinto, más espeso, como si la ausencia tuviera densidad propia. Ella pasó la mano por el borde de la mesa, rozando sin querer ese lugar, y retiró los dedos con un gesto casi imperceptible, como si hubiera tocado algo caliente. Pensó, por un momento, en correrla. Apenas unos centímetros, nada que llamara la atención. Podría decir que necesitaba más espacio para servir, que así era más cómodo circular. La excusa estaba lista, ensayada en silencio. Pero no lo hizo. Mover esa silla era cambiar una historia, y ella no se sentía autorizada a hacerlo. No todavía. Había cosas que no se deciden con lógica, sino con el cuerpo. Y su cuerpo, en ese instante, no estaba preparado para esa clase de decisión. Recordó otras Navidades. No una en particular, sino la superposición de muchas. Esa silla ocupada, siempre. El gesto de sentarse con familiaridad, como si ese lugar le perteneciera de forma natural. La manera en que el respaldo crujía apenas cuando alguien se acomodaba. La forma en que la conversación parecía organizarse alrededor de esa presencia, aunque nadie lo hubiera planeado así. No era centralidad lo que había, sino sostén. Un eje discreto que ahora faltaba. La silla vacía no solo señalaba a quien ya no estaba, señalaba también todo lo que se había dejado de decir desde entonces. Las frases que quedaron suspendidas, los desacuerdos que no llegaron a resolverse, las palabras simples que nunca parecieron urgentes hasta que se volvieron imposibles. Ella pensó en eso mientras colocaba las servilletas, doblándolas con una precisión casi mecánica, como si la simetría pudiera protegerla del desorden interno. En algún punto, se dio cuenta de que estaba demorando. No por pereza, sino por resistencia. Mientras la casa siguiera vacía, mientras nadie hubiera cruzado la puerta todavía, la noche no había comenzado del todo. La silla, intacta, formaba parte de esa tregua. Era un recordatorio silencioso de que aún no había que sentarse, aún no había que mirar a los demás a los ojos
y aceptar que el ritual iba a ocurrir igual. Se sentó un momento en una de las otras sillas, solo para probar la altura, el contacto con el piso, la distancia con la mesa. El comedor se veía distinto desde allí, más formal, más definitivo. Desde ese ángulo, la silla vacía quedaba justo enfrente, imposible de ignorar. Ella sostuvo la mirada unos segundos más de lo que hubiera querido. No sintió un golpe de emoción, sino algo más sutil, una especie de cansancio antiguo, el agotamiento de sostener lo que no se puede reparar. Pensó en las personas que iban a llegar, en cómo algunos evitarían mirar ese lugar, como si no verlo fuera una forma de respeto, en cómo otros, quizás, harían un comentario torpe, sin mala intención, pero con esa incomodidad que aparece cuando no se sabe cómo nombrar lo que falta. Pensó en sí misma, en su propio cuerpo sentado allí, intentando ocupar su espacio sin invadir el de nadie, intentando no romperse antes de tiempo. La silla no pedía ser llenada, no reclamaba reemplazo, simplemente estaba. Y en esa permanencia, obligaba a todos a elegir, fingir que no existía o reconocerla sin dramatismo. Ella no sabía aún qué haría cuando llegara el momento. Solo sabía que esa silla era el centro invisible de la noche, el punto alrededor del cual todo iba a girar, aunque nadie lo dijera. Se levantó despacio y volvió a acomodar un cubierto que ya estaba bien. Era una excusa mínima para no pensar más. Afuera, el sonido de una puerta vecina cerrándose anunció que el tiempo avanzaba. La familia empezaría a llegar pronto. Las voces llenarían la casa. El silencio retrocedería. La mesa dejaría de ser una promesa para volverse escenario. La silla seguiría allí, vacía, esperando nada. Y ella lo supo con una claridad tranquila y dolorosa. Tendría que aprender a sentarse frente a ese hueco sin dejar que la noche se le cayera encima. Capítulo 2. Las zonas prohibidas. La ausencia. Parte 1. Los que ya La no grieta. llegan. El timbre ocurrió de sonó golpe. cuando el sol ya se había El rendido mundo no del se todo. quebró con estruendo. Fue un Ni sonido mostró breve, señales claras de cotidiano. advertencia, pero atravesó Fue, la casa al como una principio, señal irrevocable. una variación mínima. La tregua había casi terminado. imperceptible. Como cuando Ella el respiró cuerpo hondo reconoce antes un de cambio abrir, de temperatura acomodándose antes de que el la gesto mente en la lo cara. registre. Ensayando una mañana, versión de sí misma al caminar que por pudiera una de las recibir calles sin más desarmarse. antiguas de la ciudad, La una familia que empezó a siempre entrar había de a sido poco, recta y como previsible, siempre. Notó que el cargando aire bolsas, vibraba distinto. palabras superpuestas. No era viento, preguntas prácticas. Era una tensión leve. El como aire si cambió algo de estuviera densidad. a punto de decirse. La y casa aún dejó de no ser un encontrara la espacio en forma. pausa y se volvió escenario. La grieta apareció días después. Hubo abrazos, aunque ella algunos no supo largos, llamarla así en otros ese momento. apurados. Surgió Hubo en una pared comentarios que sobre el había calor, pasado cientos sobre de el veces tráfico, sin mirarla. sobre lo rápido No era que una había fisura pasado el año. profunda ni violenta, Frases sino conocidas, una línea fina, casi irregular, heredadas, que se recorría el repetían cemento cada desde Navidad el suelo como si el hasta lenguaje perderse en lo también alto. necesitara rituales para De no ella perderse. emanaba una luz débil. Ella respondió apenas con más sonrisas clara que el medidas, cielo lechoso con que gestos cubría todo. automáticos, mientras iluminaba, una parte de su atención insinuaba. permanecía fija en la mesa. Y esa insinuación en fue cómo suficiente cada para cuerpo iba incomodarla. ocupando su lugar alrededor. Intentó ignorarla. Dibujando un mapa Desvió el incompleto. camino. Tomó calles Los que ya no paralelas. llegaban se Se hacían internó visibles más justo seguido en ahí. el bosque. No entraban Pero el por la mundo, puerta, que siempre hablaban, había respetado sus no se reglas, sentaban. comenzó a insistir. aparecían en los huecos. Otras grietas En aparecieron. el espacio que quedaba En entre una dos vereda personas que cercana a antes la se plaza miraban a sin través bancos. de alguien. En el tronco de un En el árbol silencio que que nunca seguía había un mostrado chiste que heridas. antes tenía respuesta. Incluso en el puente que unía en la forma en que con el ciertas primer sendero. preguntas ya no se hacían porque No eran no había iguales, a quién dirigirlas. pero compartían esa misma La cualidad ausencia no inquietante. era un vacío abstracto. Parecían respirar. Era una presencia negativa. El bosque reaccionó precisa. primero. Casi Los senderos se meticulosa. volvieron menos dóciles, Algunos como si faltaban por cambiaran de razones lugar cuando definitivas. ella no los miraba. La muerte había hecho Las su raíces trabajo con una sobresalían más de discreción lo brutal, habitual, obligándola llevándose a bajar la cuerpos vista, y dejando a costumbres caminar con huérfanas. torpeza. Otros musgo, faltaban de un modo antes distinto. blando y protector, Por distancia, empezó a humedecer por el aire de decisiones, una forma pesada, por heridas que casi no habían pegajosa. cerrado a tiempo. Los sonidos se Ausencias amplificaron. que no se podían El nombrar crujido con de una sola rama palabra, podía sonar como un porque paso. seguían vivas en otro El roce lugar, de las hojas en como otra un vida, susurro pronunciado en otra demasiado versión de la cerca del historia oído. familiar.
En la ciudad, todas pesaban el distinto. orden comenzó a fallar, Pero compartían algo. los relojes inmanecidos Ya no llegaban, que siempre marcaban una Ella quietud observaba constante. cómo cada integrante Parecían de la ahora familia desfasados negociaba entre sí, con esas faltas, como si cada uno midiera había un tiempo quien hablaba distinto, más fuerte, llenando llenando los los silencios silencios con con anécdotas alargaban más de lo innecesarias. debido. Y en ocasiones, Había quien se refugiaba no en la coincidían cocina, con ningún cuerpo ocupando visible. las manos para no ocupar Ella la caminaba emoción. con la sensación persistente Había de quien estar miraba el llegando teléfono tarde a con algo que no demasiada recordaba frecuencia, haber acordado, como si esperara un mensaje Lo más imposible. inquietante no era la transformación Nadie del decía paisaje, nada, sino la respuesta nadie del preguntaba. cuerpo. Cada La vez que ausencia pasaba era un cerca de acuerdo una tácito. grieta, sentía una La presión mesa en el empezó a pecho, poblarse de platos no con dolorosa, comida, pero sí insistente. El vapor subía lento, como una mano apoyada mezclándose desde con el murmullo de las A conversaciones. veces, esa presión se El extendía aroma era hacia la familiar, garganta, y debía reconfortante detenerse incluso. para respirar despacio. Y por un instante recordándose ella sintió las una reglas, traición interna, recordándose que mirar ¿Cómo demasiado podía tiempo algo oler era tan peligroso bien en una noche así. Aún así, Esa había momentos contradicción en la que sus atravesó ojos sin volvían aviso. solos hacia esas líneas La vida luminosas, insistía en seguir, como si reconocieran aun cuando en ellas faltaban algo piezas propio. fundamentales. Una tarde, Y esa al insistencia, internarse en el bosque a veces, para evitar la ciudad, dolía más llegó que el sin recuerdo. darse cuenta al sendero que se Se sentó bifurcaba cuando en tres todos direcciones. estuvieron ubicados. Durante años, Eligió su lugar había con elegido cuidado, siempre las mismas evitando dos, quedar demasiado casi por cerca de la reflejo. silla vacía. El tercer Pero sin camino, alejarse tanto cubierto como de para musgo fingir que espeso, no existía. permanecía intacto. Desde sin allí, huellas. podía verla con Esa el vez, rabillo sin del ojo. embargo, notó que el No musgo necesitaba estaba mirarla removido en de algunos frente. tramos. Su Como presencia si se alguien imponía sola. o algo lo hubiera Nadie recorrido ocupó ese lugar. recientemente. Nadie Desde apoyó allí una provenía campera una ni una claridad cartera, tenue, similar como suele a la de hacerse las cuando grietas, sobra una silla. filtrándose entre los troncos. Permaneció limpia, no avanzó. despejada. Permaneció como si de pie, respetarla con implicara el corazón dejarla acelerado. intacta. Mientras una Los parte que ya de no ella llegaban calculaba comenzaron rutas a de aparecer escape en las y frases otra, incompletas. más silenciosa, ¿Se se acordás preguntaba qué cuando- había cambiado para que ese y la camino oración se decidiera perdía mostrarse. antes de terminar? No escuchó voces A él le ni gustaba llamados. esto. El mundo Dicho no la en empujó. pasado. Con un Simplemente cuidado esperó, excesivo, con una paciencia como si el tiempo nueva, verbal pudiera distinta herir a de la que alguien. había conocido hasta entonces. Ella escuchaba y asentía. Esa noche, al participando regresar lo a la justo, ciudad, descubrió mientras una grieta sentía en el cómo lugar cada más mención inesperado, abría una capa en nueva la de pared de su cansancio. propio refugio. No tristeza Justo frente al explosiva, sitio donde solía sino ese detenerse a agotamiento descansar. que viene de sostener Era demasiadas pequeña, cosas al mismo casi tiempo. delicada. Pero la Pensó, luz que escapaba sin de querer, ella era más intensa que la las mesa era una demás. especie de inventario. No parecía amenazante. No solo de platos y Tampoco cubiertos, amable, sino de era, pérdidas. sobre todo, imposible Cada de ignorar. silla ocupada confirmaba una Por presencia. primera vez desde que habitaba ese Cada mundo, silla vacía sintió confirmaba algo una cercano historia a la que duda. ya no se continuaba allí. No miedo puro, Y, no todavía. aún así, Una la duda mesa lenta, seguía siendo persistente, que se No filtraba se entre las desarmaba reglas por y estar las incompleta. debilitaba. Comprendió, Esa idea le resultó sin necesidad incómoda, de palabras, y al mismo que el tiempo, territorio ya no estaba extrañamente dispuesto a sostenerla reveladora. del mismo modo. Mientras alguien Algo servía se una había porción corrido de del más lugar. por costumbre, Algo y luego pedía ser dudaba a visto. quién dársela. Y aunque no Ella dio un entendió solo que la paso hacia Navidad la grieta, no era una celebración supo del que, presente, desde ese momento, sino un cruce su de mundo tiempos. interior ya no sería un espacio Los que cerrado. estaban, Los que habían había estado, comenzado a abrirse, los que ya no llegarían nunca no más. como una puerta, sino Todo como una coincidía herida en ese espacio reducido, alrededor de un mantel prolijo y una comida compartida. No había forma de separar una cosa de la otra. Levantó la vista un momento y recorrió los rostros familiares. Capítulo Vio 2. sonrisas sinceras, Las zonas prohibidas. gestos tensos, Parte 1. miradas cansadas. La grieta. Vio amor. No ocurrió de golpe. también. En El formas mundo no se torpes y quebró con fragmentadas. estruendo, ni mostró señales Los que que ya ya no no llegaban advertencia. no anulaban eso. Fue, al Lo principio, atravesaban. Una variación y en mínima, ese atravesar, casi imperceptible, modificaban la noche sin como cuando el destruirla del cuerpo todo. reconoce un cambio de temperatura La ausencia se antes había de que la sentado a la mente lo mesa, registre. aunque no ocupara una Una silla. mañana, al Y caminar ella, por una de las mientras calles llevaba el más tenedor a la antiguas de boca y ciudad, masticaba despacio, una que siempre había supo sido que el recta y verdadero predecible, desafío no era notó que el ignorarla, aire vibraba sino distinto. aprender a convivir No con era ella viento, sin que se lo llevara era todo. una tensión leve, Como si algo estuviera a punto de decirse y aún no encontrara la forma. La grieta apareció días después, aunque ella no supo llamarla así en ese momento. Las palabras que no se dicen. Las palabras empezaron a escasear cuando la comida ya estaba servida y nadie tenía una excusa práctica para levantarse. Al principio, el silencio se llenó de sonidos pequeños. El roce de los cubiertos contra los platos, el crujido del pan al partirse, el tintinear leve de los vasos. Eran ruidos domésticos, conocidos, pero esa noche parecían tener una importancia exagerada, como si cada uno estuviera cumpliendo la función de decir algo que nadie se animaba a poner en voz alta. Ella escuchaba con atención, no para intervenir,
sino para medir los huecos. Las pausas entre frase y frase se habían vuelto más largas. Había temas que se rozaban y luego se abandonaban con una torpeza evidente. Alguien comenzaba una historia del pasado, y al notar hacia dónde se dirigía, cambiaba de rumbo en mitad de la oración. Otro asentía con demasiada rapidez, como si así pudiera cerrar el asunto antes de que se abriera del todo. Las palabras no dichas flotaban sobre la mesa con más peso que las pronunciadas. Había frases que todos sabían y nadie decía. Si estuviera acá, a ella le hubiera gustado esto. Antes no era así. Esas oraciones se detenían justo antes de nacer, retenidas por un cuidado excesivo, por el miedo a romper algo que ya estaba frágil. El silencio no era vacío, era contención. Una forma colectiva de sostenerse sin caer en el llanto ni en la incomodidad absoluta. Ella sentía ese esfuerzo en el cuerpo. Cada palabra omitida parecía acumularse en el pecho, como si el aire se volviera un poco más denso con cada desvío. Pensó en todo lo que ella misma no estaba diciendo, en las preguntas que no hacía para no incomodar, en los recuerdos que no compartía porque no sabía si serían bienvenidos o demasiado dolorosos. Callar también era un trabajo, y esa noche estaba cansada. En un momento, alguien mencionó un objeto antiguo que había aparecido al ordenar un placard. El comentario era inocente, casi trivial, pero arrastraba consigo una historia larga. Ella vio cómo varias miradas se cruzaban sin detenerse. Nadie profundizó. El objeto quedó ahí, suspendido en la conversación, y luego se perdió bajo otra anécdota más liviana. Fue un gesto mínimo, pero revelador. Incluso los recuerdos necesitaban permiso para entrar en la mesa. La silla vacía seguía presente, como un punto ciego. Nadie la miraba directamente, pero todos la tenían en cuenta. Era la razón tácita de tantas precauciones. Ella pensó que, tal vez, si alguien se animara a decir algo claro, una sola frase honesta, sin dramatismo, el aire podría aflojar un poco. Pero nadie lo hizo. No por falta de amor, sino por exceso de cuidado. A veces, proteger duele. Se dio cuenta entonces de que las palabras que no se dicen no desaparecen. Se quedan circulando, buscando dónde apoyarse. Algunas se alojan en el cuerpo, otras en los gestos, otras en la forma en que se sirve un plato o se ofrece más comida sin preguntar. El silencio se volvía así un lenguaje compartido, imperfecto, pero comprensible para todos los que estaban allí. Cuando llegó el momento de levantar los platos, alguien preguntó si había gustado la comida. Las respuestas fueron afirmativas, rápidas, casi agradecidas por la oportunidad de decir algo sencillo. Ella respondió también, y en su voz notó una firmeza inesperada. No era alegría, pero tampoco quiebre. Era presencia. Pensó que tal vez eso era lo único que se podía ofrecer esa noche, estar, aunque no se pudiera decir todo. Mientras llevaba su plato a la cocina, escuchó detrás de sí una risa breve, auténtica. No borró nada, no reparó la ausencia, pero alivió, por un segundo, la tensión acumulada. Entendió que las palabras que no se dicen conviven con otras que sí aparecen, tímidas, torpes, necesarias. Y que la noche, aunque incompleta, seguía avanzando. Al regresar a la mesa, miró la silla vacía sin esquivarla. No sintió el impulso de llenarla con recuerdos ni con frases pendientes. La dejó ser. A veces, pensó, el silencio no es una falla, sino la forma más honesta que encuentra una familia para decir, esto duele, pero seguimos acá. Capítulo 3. La noche. Comer igual. El acto de comer comenzó sin ceremonia. Nadie dijo «buen provecho» con énfasis,
Nadie hizo un gesto inaugural que marcara el inicio formal de la cena. Simplemente, los cubiertos se alzaron y bajaron, como si el cuerpo hubiera decidido avanzar antes que la emoción. Ella llevó el primer bocado a la boca con una atención excesiva, consciente de cada movimiento, como si necesitara comprobar que aún podía hacerlo. Masticar, tragar, seguir. No tenía hambre, o mejor dicho, tenía un hambre que no pertenecía al estómago. Aún así, comió. Comió porque el plato estaba servido, porque los demás lo hacían, porque había aprendido que ciertas noches se sostienen más por acción que por deseo. El sabor era reconocible, casi reconfortante, y esa familiaridad le produjo una punzada ambigua. Comer algo conocido cuando todo lo demás se había vuelto incierto era una forma de anclaje, pero también un recordatorio de lo que ya no volvería a repetirse igual. Observó a su familia mientras comían. Algunos lo hacían con apetito genuino, como si el cuerpo no quisiera saber nada de ausencias. Otros picoteaban, distraídos, levantándose a buscar algo que no necesitaban, volviendo al plato sin entusiasmo. Cada forma de comer decía algo que no encontraba palabras. El alimento circulaba como un acuerdo tácito. Seguimos acá, seguimos funcionando, aunque no sepamos bien cómo. La silla vacía seguía marcando el ritmo. No interrumpía, no reclamaba atención, pero estaba presente en cada gesto. Cuando alguien servía una porción extra por error y luego dudaba, cuando se ofrecía, ¿querés un poco más?, mirando a quien no solía responder primero, cuando sobraba pan en el centro de la mesa. Pequeñas descoordinaciones que revelaban la falta de un cuerpo que antes organizaba el movimiento. Ella comía despacio, sin prisa, consciente de que no había apuro por terminar. Esa lentitud no era cortesía, sino una forma de permanecer. Cada bocado era una confirmación mínima de que podía seguir sentada allí sin romperse. Pensó que, tal vez, comer igual no significaba negar la ausencia, sino aceptarla como parte del acto. Comer con el hueco presente, masticar junto al vacío. En un momento, levantó la vista y cruzó la mirada con otra persona de la mesa. No fue una mirada larga ni cargada de significado explícito. Fue breve, cómplice, como si ambas supieran exactamente lo que estaba ocurriendo sin necesidad de nombrarlo. Ese intercambio silencioso le dio una estabilidad inesperada. No estaba sola sosteniendo la noche. El ruido de los cubiertos fue disminuyendo a medida que los platos se vaciaban. El cansancio empezó a aparecer en los hombros, en la espalda, en la forma en que algunos se recostaban en la silla. Comer había cumplido su función, no llenar, sino permitir atravesar una parte difícil del tiempo. Ella apoyó el tenedor y el cuchillo con cuidado, paralelos, un gesto aprendido que esa noche adquiría un peso distinto, como si marcar el final del plato fuera también marcar una frontera interna. Alguien preguntó si alguien más quería repetir. Hubo negativas suaves, casi agradecidas. La comida había sido suficiente. No porque hubiera alcanzado, sino porque ya había hecho lo que podía hacer. Ella tomó un sorbo de agua y sintió el frescor bajar lento, limpiando algo que no sabía nombrar. Miró la mesa una vez más. Migas, platos usados, manchas mínimas en el mantel. Señales claras de que la noche estaba ocurriendo, aún incompleta. Comer igual había sido un acto sencillo y al mismo tiempo profundamente valiente. No había curado nada, no había cerrado heridas, pero había permitido quedarse, y quedarse esa noche era suficiente. El brindis. El brindis llegó como llegan las cosas difíciles, sin anuncio previo, empujado por la inercia del ritual. Alguien tomó la botella que había estado esperando su turno desde la tarde,
La destapó con un gesto automático y empezó a servir en los vasos. El sonido del líquido al caer fue claro, casi alegre, y por un instante pareció fuera de lugar, como una risa que se escapa en un velorio. Nadie comentó nada, nadie se detuvo. El gesto siguió su curso. Ella sostuvo su vaso entre las manos antes de levantarlo. El vidrio estaba frío, y ese frío le resultó útil, anclándola al presente. Miró el nivel de líquido, la forma en que reflejaba las luces del comedor, y pensó en cuántas veces había repetido ese mismo movimiento en otras navidades, sin conciencia, sin peso. Esta vez, en cambio, el gesto pedía algo más, una posición interna, una decisión. Las miradas comenzaron a buscarse alrededor de la mesa. Algunas evitaban cruzarse, otras se encontraban y se apartaban rápido, como si nadie quisiera ser quien pusiera en palabras lo que todos sentían. El brindis siempre había sido un momento de síntesis, unas pocas frases para decirlo todo. ¿Pero qué se dice cuando falta alguien? ¿Cómo se celebra sin negar la ausencia ni convertirla en protagonista absoluta? Alguien levantó el vaso un poco antes que los demás, como tanteando el terreno. Dijo algo breve, genérico, sobre la familia, sobre estar juntos. No hubo énfasis excesivo, no hubo lágrimas. Fue una frase correcta, cuidadosa, que no nombraba lo que dolía, pero tampoco lo escondía del todo. Los demás asintieron, levantando sus vasos con un gesto contenido. Ella alzó el suyo también. En el movimiento, la silla vacía entró en su campo de visión sin pedir permiso. Por primera vez en la noche, no apartó la mirada. No la sostuvo con desafío ni con dramatismo. Simplemente la incluyó. Brindar mirando ese hueco fue un acto silencioso, íntimo, que no necesitó ser compartido para tener sentido. Pensó que tal vez eso era el brindis real, reconocer lo que falta y aún así, elegir levantar el vaso. Los cristales chocaron entre sí con un sonido suave, desparejo. No fue un tintinear pleno, sino una suma de pequeños contactos, algunos torpes, otros precisos. El sonido no llenó el aire, pero lo marcó. Bebieron. El líquido bajó con un calor leve, extendiéndose despacio, sin euforia. Nadie apuró el trago, nadie pidió repetir. Después del brindis, hubo un segundo de quietud. No incómodo, no tenso. Un segundo en el que parecía posible que alguien dijera algo más, algo verdadero, algo que no estuviera en el guión de la noche. Nadie lo hizo. Y sin embargo, ese silencio no se sintió como una falla. Fue una pausa necesaria, un espacio donde cada uno acomodó lo que el brindis había removido. Ella apoyó el vaso sobre la mesa y soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Sintió un cansancio profundo, pero no desesperado. Brindar no había resuelto nada, pero había atravesado un punto delicado sin romperse. Había mirado la ausencia de frente y no se había caído. La noche siguió. Alguien se levantó para buscar el postre. Otro comentó algo sobre una película que daban en la televisión. La conversación retomó su curso, distinta, más lenta, como si el brindis hubiera marcado un antes y un después sutil. La silla vacía seguía allí, pero ya no imponía el mismo peso. Había sido incluida sin ser nombrada, y eso, de algún modo, la volvía más llevadera. Ella pensó que no todas las celebraciones son ruidosas. Algunas se parecen más a esto, un gesto pequeño, compartido, que no niega el dolor ni lo convierte en espectáculo. Un vaso alzado, una mirada sostenida, y la decisión, silenciosa pero firme, de seguir sentados a la mesa, aun cuando no esté completa. Capítulo 4. Después. Recoger la mesa. El momento de recoger la mesa llegó sin anuncio, como llegan las cosas que ya no necesitan ser discutidas. Los platos estaban vacíos, los vasos a medio terminar, el mantel marcado por manchas leves que nadie intentó limpiar de inmediato. Ella se levantó casi por reflejo, y ese gesto fue seguido por otros, uno a uno,
como si el cuerpo colectivo supiera que era hora de pasar a otra cosa, aunque nadie supiera muy bien a qué. Recoger no era solo una tarea práctica, era una forma de cerrar la noche sin clausurarla del todo. Levantar los platos implicaba tocar lo que había sido compartido, asumir el peso real de los objetos, sentir el calor que aún conservaban algunos recipientes. Cada plato que apilaba llevaba consigo restos de conversación, migas de gestos, fragmentos de una cena que había ocurrido a pesar de todo. En la cocina, el agua comenzó a correr. El sonido llenó el espacio con una constancia tranquilizadora. Ella lavaba despacio, sin apuro, como si cada movimiento necesitara ser exacto para no desbordar. El vapor empañó un poco el ambiente, y por un instante pensó que ese calor era lo más parecido a un abrazo que iba a tener esa noche. No era tristeza lo que sentía, sino un cansancio hondo, legítimo, que pedía bajar los brazos sin derrumbarse. Desde el comedor llegaban voces dispersas, conversaciones más livianas, fragmentadas, como si la intensidad de la noche hubiera pasado su punto máximo y ahora solo quedara el eco. Nadie hablaba de la silla vacía, pero tampoco la habían olvidado. Al levantarla para correr la mesa y barrer debajo, ella sintió el peso real del objeto. No era pesada en sí misma, pero cargarla implicó un gesto simbólico que le apretó el pecho apenas. La apoyó contra la pared, sin apilarla con las demás. No supo por qué hizo eso, solo sintió que no era igual. Mientras secaba los cubiertos, pensó en lo extraño que resultaba que la vida siguiera después de momentos tan cargados. No había un apagón emocional, ni un descanso absoluto, solo una transición lenta hacia algo más silencioso. Recoger la mesa era eso, pasar de la presencia compartida al espacio individual, de la obligación del estar juntos a la posibilidad de retirarse un poco. Volvió al comedor con un repasador al hombro y miró el espacio despejado. La mesa, sin platos ni vasos, parecía más grande, casi ajena. El centro de mesa seguía allí, la vela sin encender, intacta. Ella la observó un segundo largo y decidió no prenderla. Algunas luces, pensó, llegan tarde, y no por eso son menos verdaderas. Los demás empezaron a despedirse de a poco. Algunos se quedaron en el living, otros buscaron abrigos, otros se sentaron un momento más, como si no quisieran cortar del todo el hilo de la noche. Ella acompañó esos movimientos con una calma nueva. Ya no estaba sosteniendo la mesa, ahora sostenía el después. Cuando la última persona se fue, la casa quedó en un silencio distinto al del comienzo. No era expectativa, era residuo. Un silencio habitado por lo que había ocurrido, por lo que no se dijo, por lo que se sostuvo igual. Ella apagó algunas luces, dejó otras encendidas. No necesitaba oscuridad completa. Antes de irse a dormir, volvió a mirar el comedor una vez más. La mesa estaba limpia, incompleta, sí, pero en orden. Y en ese orden sin perfección, entendió que había atravesado la noche sin perderse. Recoger la mesa no había borrado la ausencia, pero había permitido algo más modesto y, quizás, más importante: dejar que la noche terminara sin arrastrarla consigo. Lo que queda. La casa quedó en silencio sin que nadie lo decretara. No fue el silencio expectante de antes de la cena, ni el silencio tenso de los momentos difíciles. Fue otro, uno más ancho, más cansado, como si las paredes también hubieran atravesado la noche y ahora necesitaran reposar. Ella caminó despacio por los ambientes,
apagando luces con un cuidado innecesario, dejando algunas encendidas solo para no sentirse expulsada de golpe a la oscuridad. En el comedor, la mesa ya no reclamaba atención. Sin platos ni cubiertos, parecía un mueble común, casi inocente. El mantel, limpio pero marcado por arrugas suaves, conservaba la memoria de la cena sin exhibirla. Ella pasó la mano por la tela con un gesto distraído, como quien toca algo conocido para confirmar que sigue ahí. La ausencia ya no se imponía con la misma fuerza, no porque se hubiera ido, sino porque había encontrado su lugar. La silla seguía apoyada contra la pared. No estorbaba, no pedía nada. Permanecía allí como un objeto más, despojada por un momento de su carga simbólica. Ella la miró sin apuro. Pensó que, quizás, no habría que decidir nada esa noche, ni volver a ponerla en su sitio, ni guardarla, ni transformarla en gesto. Podía quedar así. Algunas cosas no se resuelven, simplemente se acomodan de la manera menos dolorosa posible. Se sentó un rato en el living, sin encender la televisión ni la música. Escuchó los ruidos mínimos de la casa, una madera que cruje, el zumbido lejano de la heladera, el propio ritmo de su respiración. No había alivio pleno, pero tampoco desborde. El cansancio era real, físico, y al mismo tiempo traía consigo una quietud extraña, casi amable. Había sobrevivido a la noche, y eso, en sí mismo, era algo. Pensó en la Navidad que acababa de pasar, no como evento, sino como experiencia. No había sido luminosa ni feliz en el sentido habitual, pero había sido honesta. Habían estado, habían comido, habían brindado, habían recogido la mesa. Nada extraordinario, nada heroico. Y, sin embargo, había algo profundamente humano en esa secuencia simple: hacer lo que se puede con lo que hay. Entendió entonces que lo que queda no es la ausencia en sí, sino la forma en que se aprende a convivir con ella. La silla vacía no iba a desaparecer de futuras Navidades. La mesa probablemente volvería a sentirse incompleta, pero también volverían los cuerpos, las voces, los gestos torpes de cuidado. La falta no anulaba lo demás, lo atravesaba. Antes de irse a dormir, volvió a pasar por el comedor. Esta vez, se permitió imaginar la próxima vez. No como promesa ni como consuelo, sino como continuidad. La mesa volvería a armarse. Los platos volverían a contarse. La silla estaría, de una forma u otra. Y ella, ahora lo sabía, podría sentarse igual. Apagó la última luz y se quedó un segundo en la penumbra. No pidió nada, no agradeció, simplemente respiró. La Navidad había terminado. No había cerrado heridas ni devuelto lo perdido, pero había dejado algo discreto y firme: la certeza de que, aún incompleta, la mesa seguía siendo mesa, y que ella seguía teniendo un lugar en ella. Eso era lo que quedaba, y, por esa noche, era suficiente.